Esta sugerencia batió el récord de likes de comentarios del canal. 224 likes hasta la fecha de hoy. Tal hazaña fue lograda por Negative. 3 segundos para rendirle homenaje. Era 2007, estaba de campamento con un par de amigos. Tenía 16 años y estaba con algunos chicos de entre 16 y 18 años en este divertido viaje de campamento en el bosque detrás de las casas de algunos de ellos. Elegimos un lugar en un claro que era como un pequeño sitio de fiesta, aunque yo no consumo drogas ni fumo marihuana ni nada de eso. Crecí en un entorno donde eso sucedía todo a mi alrededor, así que traté de evitarlo. Pero nadie trajo marihuana ni nada, creo. Así que todos pasamos el rato en este claro, con 3 carpas montadas y una fogata en el medio. Habíamos planeado quedarnos 4 o 5 días, era vacaciones de verano, así que no teníamos escuela. Creo que era principios de agosto. De todos modos, todos decidimos quedarnos en el claro, asando malvaviscos y todos menos yo tomando cervezas. Yo estaba haciendo malvaviscos y el sol apenas comenzaba a ponerse, y todos estábamos pasándola bien. Alrededor de las 7 escuchamos algo moverse en los arbustos cercanos y alguien lanzó una botella de cerveza vacía a los arbustos. Escuchamos el estallido y vimos algo salir de los arbustos y volver a entrar en los árboles. Pensamos que solo era una persona psicópata, pero todos se pusieron un poco nerviosos. Más tarde esa noche, estaba durmiendo en la carpa con otras 3 personas. La única persona que conocía era mi amigo Paul, quien me había invitado. Recuerdo que todo estaba en silencio y luego escuché un sonido como de estallido cerca de la fogata y todos nos sentamos. Al salir arrastrándonos, pudimos oír las voces de las otras carpas diciendo, ¿qué demonios fue eso? Paul desabrochó la carpa y salimos. La fogata que habíamos apagado hace aproximadamente 1 o 2 horas ahora ardía con llamas. La apagamos y pensamos que tal vez alguien había echado gasolina sobre la fogata y encendido un fósforo o un encendedor. Pero no escuchamos el gas vertiéndose ni un fósforo encendiéndose. Tampoco escuchamos a nadie huyendo, porque los habríamos oído. En ese momento, había un olor horrible, pero tenía la nariz tapada y no podía distinguirlo bien. Podría haber sido un zorrillo, pero Paul dijo que uno de los otros chicos comentó que olía a carne podrida, pero no lo habíamos olfateado antes ni después. Algunas otras personas comenzaron a sostenerse las camisetas en la nariz, como si un olor penetrante hubiera aparecido de repente. Todos estábamos un poco nerviosos, pero supongo que algunos estuvieron de acuerdo en, ¿qué demonios, quedémonos aquí? Nadie trajo armas para defendernos, pero un chico que tenía unos 18 años dijo que tenía un cuchillo de bolsillo. Nuestro segundo día allí, no pasó nada hasta que volvió a oscurecer. Alrededor de las 4 de la madrugada, todos estábamos profundamente dormidos y nos despertó el ruido detrás de nuestra capa. Empezamos a salir cuando Paul dijo: «Cállense un minuto». Nos sentamos en silencio escuchando los ruidos, que sonaban como voces que no podía distinguir. Las voces parecían acercarse a nosotros y salimos silenciosamente de la carpa. Las voces seguían acercándose a nuestro campamento, los otros 2 chicos en nuestra carpa, fueron hacia las otras carpas y despertaron a los demás, diciéndoles que salieran de inmediato. Los 13 de nosotros nos quedamos en silencio, escuchando cómo las voces se acercaban y se volvían más fuertes. En el momento en que llegaron detrás de nuestra carpa, escuchamos que las voces se detuvieron, pero un extraño zumbido inquietante provenía de los árboles que nos rodeaban. Uno de los chicos, creo que se llamaba Ben, que tenía 17 o 18 años, caminó a unos 3 metros de la línea de árboles de donde venían las voces. Dijo: «Hey, ¿quién está ahí?». Y esperamos en silencio una respuesta. No escuchamos nada excepto grillos a lo lejos. Volvió hacia nosotros y justo en ese momento escuchamos las voces alejarse, que para mí sonaba como lo que Ben había preguntado. «Hey, ¿quién está ahí?». Pero no sonaba como Ben alejándose, casi como si algo estuviera intentando imitar cómo sonaba. Podía escuchar la voz un poco entrecortada y temblorosa repitiendo esas palabras mientras se alejaba. Todos volvimos a nuestras carpas, pero no dormimos. Al día siguiente, alguien se fue a su casa a buscar algo.
Regresó un poco después con un lanzador de papas, diciendo que iba a disparar contra la cosa que estaba molestando nuestro campamento. Alrededor de las 7 de la noche, no estábamos realmente de fiesta, solo estábamos acurrucados alrededor de la fogata, cuando una chica, que era una de las dos que estaban con nosotros, se levantó, prácticamente meándose del miedo, y averiguamos qué pasaba. Aquí está una de las similitudes que encontré con la conocida historia del hombre cabra. Ella dijo que la noche anterior, cuando estábamos escuchando las voces, había otra persona con nosotros. Éramos 13 ahora, pero ella insistía en que había un 14º. Todos empezamos a ponernos nerviosos de nuevo y Ben nos dijo que iba a correr de regreso a su casa. Él y el chico del lanzador de papas eran vecinos, y dijo que iba a traer a su padre con un arma y esperar. Alguien fue con él. Paul y yo solo hablábamos entre nosotros sobre cómo podríamos irnos temprano si las cosas se volvían demasiado caóticas, lo que ya estaba comenzando a suceder. Estábamos en medio de hablar sobre cómo deberíamos empacar cuando vimos a Ben parado en el bosque. Era claramente él, con su sudadera azul y vaqueros, y nos miraba directamente desde unos 12 metros de distancia, pero no sabíamos qué demonios estaba haciendo. La persona que había ido con él no estaba al lado, estaba él solo mirándonos. Era un camino de 25 minutos de vuelta a su casa, pero no podría haber regresado 5 minutos después. Todos se pusieron realmente incómodos y la gente comenzó a gritar. «¡Hey Ben! ¿Qué estás haciendo?». Pero él solo seguía mirándonos. Observamos cómo parecía deslizarse de nuevo hacia los árboles. Para entonces, la gente estaba aterrorizada, y yo también. ¿Por qué Ben estaba actuando de manera extraña y solo nos miraba sin hacer nada? Decidimos hacernos un ovillo en una carpa y esperar. Un poco más tarde, el otro Ben apareció con su padre y la otra persona que fue con él, y su padre llevaba un rifle de caza. Ben le contó lo que había pasado con las voces, y su padre caminó hacia los árboles y echó un vistazo. Dijo que sentía que ojos lo miraban desde todas direcciones. Luego, Paul le dijo al padre de Ben que acabábamos de ver a otro Ben parado en el bosque mirándonos. El padre de Ben fue allí y miró alrededor también. Regresó y dijo que podría quedarse con nosotros y el arma, pero dijo que la controlaría porque si nos emborrachábamos y empezábamos a disparar, todos nos mataríamos. Dormía en la carpa de Ben. Era nuestra tercera noche allí y estaba realmente aterrador. Escuchábamos en silencio, a eso, estando cerca. Paul tenía una expresión extraña en los ojos y comenzó a sudar. Más tarde me dijo que mientras todos estábamos sentados, vio una figura extraña moviéndose por el bosque, moviendo los brazos en un extraño movimiento tembloroso. Alrededor de las 2 de la madrugada, todos nos estábamos preparando para dormir y lo escuchamos. Estaba diciendo algo, pero en una voz un poco aguda. Sonaba como si estuviera diciendo, «Hey. ¿Quién está ahí?», imitando completamente lo que Ben había dicho la noche anterior. El padre de Ben intentó ubicar de dónde venía la voz y disparó un tiro hacia los árboles. Ese disparo fue extremadamente fuerte. Justo después, escuchamos una voz masculina aterradora que parecía estar cantando. Yo estaba asustado, Paul estaba asustado, todos lo estábamos. El canto sonaba como una voz profunda, así que no eran varias personas. Debajo del canto, podíamos escuchar murmullos. Nuevamente se disparó otro tiro, pero vi lo que el padre de Ben estaba apuntando, era una figura agachada junto a unos arbustos. Parecía un golpe directo, pero la figura no se movió. En cambio, se levantó, un poco encorvada, y se movió de regreso al bosque. Corrimos de regreso a nuestras carpas y pude escuchar llantos y gemidos provenientes de justo detrás de nuestra capa. Los 4 en la carpa estábamos asustados y luego noté un fuerte olor a vinagre que era muy intenso. Luego, vi lo que parecían ser puntas de dedos moviéndose a lo largo de la pared de la carpa y bajando por la cremallera para agarrar la parte que se usa para abrirla. Paul se lanzó hacia la cremallera y la sostuvo mientras quien o lo que fuera intentaba abrirla. Paul y otro chico en la carpa empezaron a gritar. ¿Quién está ahí afuera? Y después de un minuto, escuchamos un ruido chirriante mientras esa cosa se alejaba en la oscuridad. Decidimos decir: que se jodan el cuarto y el quinto día, salgamos de aquí por la mañana. Aquí está la experiencia más aterradora de esa noche. A las 3:45 de la madrugada, revisé mi reloj, tuve que ir al baño.
Dado lo que había ocurrido no hace mucho, decidí que no saldría de la carpa, y tal vez podría sacar mi parte a través de una pequeña abertura en la cremallera, pero luego imaginé que lo que fuera que estaba afuera me mordía o me arrancaba la parte, así que decidí abrir la carpa, deslizarme ligeramente afuera y orinar al lado de la carpa. Tan pronto como terminé, noté a alguien junto a la carpa más lejana. Agarré mi linterna junto a mi almohada, la encendí y la apunté hacia la persona. Parecía Paul, de espaldas a mí, encorvado junto a la carpa. Pero Paul estaba justo detrás de mí, durmiendo en la carpa. Regresé rápido adentro, pero mantuve mi luz sobre el otro Paul. Susurré. Paul, despierta. Y en el momento en que lo hizo, miré afuera y vi al otro Paul levantarse, girarse hacia mí y mirarme fijamente. Me lancé de regreso y salté bajo mi saco de dormir, acurrucándome allí despierto mientras le explicaba a Paul lo que acababa de ver. Supongo que en algún momento de la noche, estaba mirando hacia otro lado y estaba asustado, pero uno de los chicos en la carpa dijo que se despertó, con los ojos aún medio cerrados mientras se daba la vuelta, y pudo ver al otro Paul mirando a través de la parte de la solapa de la carpa que no había cerrado. Pensó que solo era Paul viniendo a despertarlos, pero se dio cuenta de que el verdadero Paul estaba dormido justo al lado de él. Empacamos y nos fuimos. Así que supongo que esa es la cosa más escalofriante que me ha pasado. No sé exactamente dónde estaba este bosque, era propiedad privada, creo, pero maldita sea, eso fue realmente aterrador. Era el verano del 99 cuando conocí por primera vez a la chica que los niños llamaban Hemer Tucker Temi. En ese momento, vivía en Virginia Occidental. No importa dónde exactamente, solo diré que es un lugar hermoso. Recibimos muchos turistas que vienen a verlo. Así es como la tía de Temi, Rose, se mantuvo en el negocio. Gracias a los turistas. A la gente del lugar no le interesaba nada de Rose, sobre todo porque la conocían. La mujer más maldita que he visto en mi vida. La primera vez que vi a Temi, estaba fuera con su grapadora, una especie de pistola de grapas que se maneja como un martillo, para aquellos que no lo saben, colocando volantes para su tía en cada pared y poste que podía grapar, al menos tantos como podía permitirse. Las rosas de Rose era lo que anunciaban. Demasiado obvio para ser un buen nombre para un vivero, si me preguntas, pero supongo que a los turistas les parecía lindo. Temi tenía 13 años, igual que yo, y casi era la vista más hermosa que jamás había visto. Larga cabellera roja recogida en una coleta, y ojos verdes brillantes que parecían iluminar el mundo a su alrededor, aunque casi nadie la veía sonreír. A los 13 años, esa vista me dejó sin palabras, así que cuando finalmente reuní el valor para hablarle, las primeras palabras que salieron de mi tonta boca fueron: "Entonces, ¿tu tía es realmente una bruja?". Esa era la conversación en el pueblo. No me di cuenta de que no se referían a la bruja de escoba y caldero, sino a la, tan horrible que probablemente hornea niños en pasteles. Por alguna razón, eso le hizo sonreír. "Cámbiala por una U, y eso sería más o menos correcto", respondió, sin apartar la vista de su tarea. Snap, snap, snap sonaba la grapadora. Soy Pete. Logré decir. Era tan incómodo que ahora me da vergüenza solo pensarlo. Temi. Dijo, y finalmente se giró hacia mí. Se limpió una mano sudorosa en sus pantalones y me la extendió. Sonreí y la estreché, y estrechar su mano se convirtió oficialmente en la cosa más increíble que había hecho jamás. Temi y yo nos hicimos amigos rápidamente después de eso. Creo que fue porque ambos éramos un poco raros. Ella era la chica extraña que caminaba por todas partes con una bolsa llena de volantes y una grapadora, y yo era el chico raro que todos pensaban que crecería para ser el próximo Timothy McVeigh. ¿Sabes a qué tipo me refiero? Le encantan los encendedores, los fósforos, los petardos y cualquier cosa que queme. No es que me gustara destruir cosas. Era solo el proceso. El destello, el estallido, el ruido de todo. Pero siempre me aseguraba de que nada ni nadie resultara herido cuando hacía mis experimentos de infancia con explosiones.
Una vez, conseguí unos snappers, ya sabes, esos pequeños dispositivos blancos que sueles conseguir alrededor del 4 de julio, los tiras al suelo y hacen ruido, y los puse en el fondo de una gran bolsa de basura negra, y luego la llené con un poco del soplete de soldadura de mi tío. Temi y yo arrastramos ese gran globo negro de la muerte hasta el techo del viejo granero de mis padres, a un movimiento en falso de volarnos las estúpidas caras adolescentes. Una vez que lo tuvimos allí, lo soltamos cuidadosamente desde el techo. Cayó más lento de lo que habíamos pensado, pero el estallido fue increíble. Probablemente habríamos empezado un incendio en el césped, si no hubiera sido porque me aseguré de preparar la manguera y el aspersor de antemano para empapar todo. Sin embargo, en ese momento, mi experimento había resultado mejor de lo que jamás podría haber esperado. Temi me dio mi primer beso, justo allí en ese techo. Luego llegó un día en que Temi no vino al pueblo. Me preocupé. Iba a ayudarla a colocar los carteles de Rose rápidamente, y luego íbamos a ir al cine con el tiempo extra que eso le daba. Así que monté mi bicicleta hasta Las Rosas de Rose, en las afueras del pueblo. No era mucho. Solo una casa antigua normal con muchos invernaderos de marcos de madera y plástico transparente grapado, con un viejo letrero afuera. Cuando me acerqué, escuché el familiar, snap, 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 de la grapadora de Temi que venía de detrás de un gran pino en la propiedad, ese tipo que forma un pequeño espacio cerrado donde sus ramas cuelgan y tocan el suelo. Supuse que Temi estaba trabajando en algo allí. No estaba preparado para lo que encontré cuando me asomé. Temi estaba sentada con la espalda apoyada en el árbol, los ojos rojos e hinchados. Tenía la grapadora en la mano derecha, con los nudillos blancos, y a lo largo del brazo izquierdo había una hilera de grapas hundidas en la piel, de las que emanaban pequeñas cantidades de sangre. Se quedó boquiabierta cuando me vio y rompió a llorar. Pensó que me sentiría disgustado o asustado. Yo estaba un poco asustado, pero por ella. Pero, sobre todo, solo quería saber por qué. Sabía que su tía no era amable con ella. No lo era con nadie. Pero las cosas que Temi me contó me revolvieron el estómago. A Rose no le gustaban los hombres, como decía Temi. Eso, por sí solo, no sería asunto de nadie más que de ella. Excepto que, según Temi, en algún momento Rose había decidido que su sobrina le debía más que solo un verano pegando volantes en el pueblo. Ella lastimó a Temi, y Temi dijo que el dolor de las grapas hacía que el otro dolor doliera menos, de alguna manera. Quería que Temi llamara a la policía. Que llamara a alguien. Pero me suplicó que mantuviera el silencio. Dijo que acabaría en un hogar de crianza, tal vez con gente que haría cosas peores que lo que hacía Rose. Suplicó tan desesperadamente, que no pude decirle que no, aunque me hizo sentir enfermo y avergonzado dejarla con ese monstruo. Así que estuve de acuerdo. No pasó mucho tiempo antes de que Rose nos encontrara bajo el árbol. Entró gritando, un cigarrillo en una mano y la otra señalándome con un dedo, diciéndome que me fuera de su propiedad antes de que llamara a la policía. Me fui, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza, mientras escuchaba a Temi y Rose gritándose entre ellas detrás de mí. La próxima vez que vi a Temi en el pueblo, poniendo carteles con su grapadora, se veía diferente. Su largo cabello rojo había sido cortado de forma desaliñada y podía ver moretones recientes en sus brazos. Cuando le pregunté sobre ello, todo lo que dijo fue que no se le permitía hablar conmigo más, y que era mejor que la dejara a ella y a su tía Rose en paz. Los días que me mantuve alejado de Temi fueron los peores de mi vida. Apenas podía comer, apenas podía dormir. El verano se convirtió en invierno durante esos 3 días del 99. Luego simplemente decidí que no iba a dejarlo pasar. No sé qué demonios pensaba que iba a hacer. Tal vez ir a buscar a Temi y hacer que viniera conmigo, hablar con mis padres con ella y ver si podían ayudarla. Me subí a mi bicicleta y aceleré hacia la casa de Rose. Cuando llegué, Temi estaba afuera, en uno de los invernaderos. Había rasgado la pared de plástico y estaba golpeando los rosales adentro con esa maldita grapadora suya, sin prestar atención a los rasguños en sus brazos por las espinas. Dejé caer mi bicicleta y corrí hacia ella. Se sorprendió tanto que no hizo nada mientras le quitaba la grapadora de las manos. ¿Qué estás haciendo?, susurré, mirando alrededor en busca de Rose, preocupadamente. Esa perra te va a matar por esto.
Su rostro estaba en blanco mientras extendía la mano y tomaba la mía. Confundido, la seguí mientras me llevaba dentro de la casa, al salón. Había una manta sobre algo en el viejo sillón junto a la chimenea. Me dio una mirada triste, como si pensara que estaba a punto de romperme el corazón, y luego agarró el borde de la manta y la apartó. Me eché hacia atrás en estado de shock. A lo lejos, escuché a Temi comenzar a sollozar mientras yo miraba hacia abajo, horrorizado e incrédulo, mi estómago revuelto y un torrente de sentimientos luchando en mi cerebro adolescente. Terror. Asco. Miedo. Incluso satisfacción. No sé cuánto tiempo estuve mirando antes de que Temi me sacara de mi ensimismamiento. ¿Qué vamos a hacer, Pi? Preguntó, con una voz pequeña y asustada. No sé qué era. Tal vez algo primitivo dentro de mí, algo que empieza a despertarse en un chico alrededor de esa edad, junto con los granos y las mariposas en el estómago cuando pasa una chica bonita. Se activó por esa súplica desesperada en la voz de Temi. Así que le dije lo que íbamos a hacer. Antes de que terminara ese verano, mis padres acordaron acoger a Temi. Siempre habían querido una hija, pero mamá no pudo tener más hijos después de mí. Resultó ser una buena combinación, y la querían como a su propia hija. Aunque yo, por supuesto, nunca la vi como mi hermana. Temi heredó la propiedad de su tía, que fue vendida y el dinero se colocó en un fideicomiso para cuando cumpliera 18 años. Esto le permitió empezar bien la universidad y Tami terminó siendo veterinaria. Siempre le han encantado los animales. Demonios, ni siquiera sé cuántos perros y gatos tenemos aquí. Aún así, a los niños les encantan, y cuidar de ellos los mantiene fuera de problemas, así que no me puedo quejar demasiado. En cuanto a su tía, Rose murió en una extraña explosión de gas en su casa ese mismo verano, mientras Temi estaba fuera haciendo mandados para ella. Rose era fumadora, la casa era vieja y las tuberías de gas estaban lejos de estar en condiciones, incluso según los laxos estándares de nuestro condado rural. No había muchas razones ni inclinaciones para que nadie mirara más de cerca que eso. Lo extraño fue la forma en que encontraron su cuerpo en la casa, pero al final el bombero encontró una explicación suficientemente buena para ello. Tenía grandes cajas llenas de esas grapas, las que había hecho que Temi usara para poner sus carteles, y supongo que debieron volar como metralla por la fuerza de la explosión. Eso explicaba, dijo el bombero, por qué su cuerpo quemado estaba en la sala con cientos de grapas profundamente incrustadas en su piel. Comenzó como un zumbido agudo, pero suave. Me desperté una mañana y lo noté casi de inmediato. Le dije a mi papá, y él se sorprendió. Quiso programar una cita con el médico. Le dije que era una buena idea. Así que visitamos al doctor, quien examinó mis oídos y le dijo a mi padre lo que encontró. Mis oídos estaban como siempre habían estado y como siempre estarían. Le dijo a mi padre que tal vez mi cerebro estaba experimentando una extraña alucinación auditiva. Dijo que era inexplicable, pero no del todo inusual. Mi papá me indicó con señas lo que el doctor estaba diciendo. Luego, volvieron a hablar, y observé los labios del doctor para ver qué más decía. Algo. ¿Está seguro de que realmente puede oír? Mi papá me lo indicó con señas. Asentí. El doctor. Si sigue oyendo después de unos días algo. Mi papá me indicó el resto con señas. Harían pruebas si las alucinaciones auditivas no paraban. Pude ver la preocupación en los ojos de mi papá, y ya sabía que no habría otra visita al doctor. Simplemente no teníamos el dinero. Así que eso era todo. Si mi nueva capacidad para oír no desaparecía, simplemente lo enfrentaríamos lo mejor que pudiéramos. Ahora, lo extraño es que, cuando se trataba de cualquier otro sonido, seguía estando completamente sordo. Los cubiertos cayendo, mi papá hablando, la música que sonaba. Seguía sin poder oír nada de eso. Lo único que podía escuchar era un zumbido agudo, pero suave. A medida que avanzaba el día, el sonido nunca se desvanecía. Lo que al principio era una curiosidad y una experiencia emocionante, rápidamente se volvió molesto. Intenté taparme los oídos. Nada.
Intenté tomar una siesta. Ahí estaba cuando desperté. Me metí el dedo en el oído para... Bueno, realmente no sé por qué. Pero no ayudó. Seguí con mis proyectos del día, tratando de ignorar el leve zumbido en mi cabeza. Al anochecer, me fui a dormir, y eso fue todo. A la mañana siguiente, era más fuerte. No sé muy bien cómo describirlo, pero podía escucharlo más claramente, y parecía que había una textura en el sonido. No era un tono constante ni un sonido monótono. Fluía y se desvanecía, e incluso sonaba rasposo. Esta condición se estaba volviendo bastante extraña, y comencé a investigar todo lo que pude sobre sonidos fantasma, alucinaciones auditivas, lo que sea. Le pregunté a mi papá si él podía escucharlo. Negó con la cabeza, indicándome con señas que la casa estaba calmada y en silencio. Intenté caminar por la casa y por el vecindario para ver si podía encontrar alguna pista sobre de dónde provenía este sonido, si es que provenía de algún lugar. No importaba dónde me parara, el sonido era constante en todos los aspectos. Con una excepción. Se estaba haciendo más fuerte, como si lo que fuera que estaba haciendo ese sonido se estuviera acercando. A la mañana siguiente, podía escucharlo incluso más claro que el día anterior. Nunca he oído cómo suena una persona, así que disculpen aquí, pero el ruido que escuchaba sonaba como algo que haría una boca. Para ser honesto, lo único que se me ocurría que podría parecerse al sonido que oía es que sonaba como un grito. No es que haya oído un grito antes, pero el sonido que escuchaba parecía gutural, o primitivo. Lo que comenzaba a asustarme era que el sonido también se sentía orgánico. Era rasposo y cambiaba de tono, y tenía una textura rica. Y lo escuchaba perfectamente. Mi intuición era que algo vivo estaba haciendo ese sonido. Lo sé, probablemente suene un poco tonto. Pero no sé cómo describirlo de otra manera. No tengo nada más con qué compararlo. Nunca he oído un grito antes, nunca he oído a alguien hablar. Solo les estoy dando mi mejor suposición. Cuanto más avanzaba el día, más enojado parecía el sonido. Se estaba haciendo más fuerte. Más cercano. Creo que mi padre podía notar que algo estaba mal. Me preguntó si estaba bien, asentí. Me preguntó si aún podía oírlo, negué con la cabeza. No quería que se preocupara por mí. Ya tenía suficientes problemas de salud de los cuales preocuparse. Sabía que estaría bien, pero comenzaba a considerar que tal vez volver al doctor no sería tan mala idea. Encontraría la manera de pagar. Usaría mis ahorros o tomaría otro trabajo en el verano. Solo quería que esto terminara. Eso nos lleva al momento actual. Estoy aterrorizado de irme a dormir. El sonido se está volviendo insoportable. Empecé a escribir esto porque quería escuchar opiniones sobre qué podría ser esto. Planeo enviarlo a foros médicos también, pero pensé en enviarlo aquí porque ustedes parecen expertos en este tipo de cosas. Esto no se siente normal. Esto no parece una alucinación. Algo está gritando y acercándose, y por alguna razón puedo oírlo. Iba a enviar la publicación hasta ahí, pero hace un minuto el tono cambió. Mi piel se erizó y sentí los pelos de mi cuerpo pararse. Mi perro, que estaba durmiendo al borde de mi cama, ahora está parado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su cola está rígida y su pelo erizado, y me imagino que probablemente esté gruñendo. Sentí que algo estaba mal, pero tenía curiosidad por ver qué estaba mirando. Así que miré por la ventana. Y grité. Pude ver algo caminando en la tenue luz de la calle. Estaba caminando en 4 patas, y parecía que sus manos y pies estaban torcidos hacia atrás. Su boca estaba abierta y su piel era de un gris oscuro. No podía ver sus ojos ni los detalles de su rostro, pero sabía que me estaba mirando, arrastrándose más y más cerca. Y el sonido que estaba escuchando se hacía más y más fuerte. Desperté a mi papá, quien tomó su arma. Lo vi salir, mirar alrededor y luego indicarme con señas que no veía nada. Señalé hacia la cosa que se arrastraba, y él miró de nuevo, pero me dijo que no veía nada. Pude ver la preocupación en sus ojos, y el color desapareciendo de su rostro. Observé cómo sus manos comenzaban a temblar violentamente cuando el Parkinson comenzó a apoderarse de él. Miré de nuevo hacia la cosa que se arrastraba hacia mí y le indiqué con señas una palabra. Pesadilla.
negó con la cabeza, y lo ayudé a entrar de nuevo en la casa y a acostarse. Luego, fui a mi habitación, cerré la puerta y la atranqué con una silla. Puedo escuchar que esa cosa se acerca y estoy aterrorizado. No sé qué quiere, no sé por qué está aquí, ni por qué puedo oírlo, ni por qué hace ese ruido. Todo lo que sé es que creo que acaba de entrar en mi casa. Podría huir, pero no puedo dejar a mi papá. Por favor, ayúdenme. Hola, soy Jeremy Brown, y tengo un poder mágico. Creo que es por el cometa que pasó por el cielo el día en que nací. Le pregunté al señor Stalinsky, mi profesor de ciencias, si los cometas que pasan por el cielo el día en que naces podían maldecirte o darte poderes mágicos. Solo me miró, como si estuviera repensando todas las decisiones que había tomado en su vida para llegar a ese momento, pero yo sigo pensando que fue el cometa. En fin, si tomo una foto, y tiene que ser una foto de verdad, como con la cámara instantánea retro que me regaló papá, no una digital, puedo agitarla muy fuerte y crear una copia de lo que fotografié. Si la agito fuerte de nuevo, la copia desaparece. Si es una persona, incluso actúa como ella, más o menos, aunque parece que solo actúa como yo creo que lo haría, así que no es perfecto ni nada por el estilo. No saben todo lo que sabe la persona real. Las personas que copio no tienen que hacer lo que les digo, exactamente, pero generalmente puedo convencerlas, entiendo cómo piensan, así que solo les digo lo que necesitan oír. Eso fue lo que hice con la foto de mi mamá, cuando necesitaba que me firmara una autorización ayer. Ya sé, puedes pensar que está mal. Pero amo a mi mamá, y no uso su copia para nada malo. De hecho, muchas veces uso a no mamá para ayudarla, para que ella pueda descansar. Mamá y papá piensan que ayudo mucho en la casa, pero la mayoría de las veces es solo no mamá haciendo lo que ella haría de todos modos. Ni siquiera tengo que pedírselo. En fin, hoy necesitaba una autorización. No quería molestar a la mamá real. Y sí, pensé que había como un 50% de posibilidades de que dijera no, así que me escondí detrás de una esquina de la oficina, agité su foto e hice que apareciera no mamá. Hola, mamá. Dije alegremente. Hola, cariño. Respondió, mirando a su alrededor, un poco confundida. Esta vez era un poco más baja que la mamá real, y su cabello no era exactamente del color correcto. Eso es normal, las copias siempre tienen algo raro, o no funcionan del todo bien de alguna manera. Pero estaba bien, nadie que no viera a mamá todos los días podría notar la diferencia. De todos modos, sabía que tenía que hacer que se concentrara antes de que empezaran más preguntas, como cómo llegó a mi escuela en medio del día así. Vamos, ibas a firmar el formulario para esa cosa, ¿recuerdas? Le dije, tomando su mano y llevándola suavemente hacia la oficina. ¿Qué cosa? Preguntó, dándome su mirada de mamá sospechosa. Ya sabes. Respondí. Esa cosa que odio, que es súper aburrida, pero también segura buena para mí, y educativa. Oh. Dijo, animada. Bueno, si la odias y es educativa, definitivamente quiero hacer que lo hagas, cariño. Vamos a firmar tu formulario. Caminó conmigo a la oficina y firmó el formulario sin siquiera leerlo. Si era aburrido y seguro, y me enseñaría matemáticas o alguna tontería, entonces eso era suficiente para no mamá. Está bien, sí, no mamá no es exactamente como la mamá real. Pero a veces se siente como si fueran la misma persona. No mamá y yo salimos juntos por la puerta trasera. Después de asegurarme de que no había nadie cerca, saqué su foto. Bueno, gracias, mamá. Le dije. Pero papá viene a recogerme en cualquier momento, así que... Agité la foto con firmeza. No mamá se quedó allí, todavía sonriendo. Es una de tus fotos instantáneas, cariño. ¿Sabes? No tienes que agitarlas así para que se revelen, en realidad puedes arruinar la foto. Dijo, levantando el dedo como lo hacía cuando quería que supiera que me estaba diciendo algo súper importante. Fruncí el ceño y agité la foto de nuevo, un poco más fuerte y por más tiempo que antes. No mamá no desapareció. Me congelé. Solo había una razón por la que eso pasaría, según lo que sabía.
Mi gato, Spiffy, fue atropellado por un auto el año pasado. Sucedió tan rápido, y ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. Papá dijo que no debía mirar, que el auto lo había dejado muy mal. Así que fui a mi cuarto, saqué mi caja de fotos y encontré una que le había tomado a Spiffy. La agité, y ahí estaba, frotándose contra mis piernas y maullando para que lo acariciara. Lloré, lo acaricié y le dije que era un buen gatito, y me despedí. Agité su foto de nuevo, y no desapareció. No importaba cuánto agitara la foto, no desaparecía. No, Spiffy sigue por aquí. No sabía qué más hacer, así que les dije a mamá y papá que había encontrado un gato callejero que se parecía a Spiffy y que necesitaba un hogar. Les supliqué que me dejaran quedármelo, y lo hicieron, porque a veces son bastante geniales. No, Spiffy realmente es como Spiffy, sigue siendo una copia, así que de vez en cuando choca contra las paredes, y a veces se vuelve loco y rueda por el suelo unos segundos sin razón, pero sigue siendo básicamente Spiffy. En fin, fue con No Spiffy que me di cuenta de que mis poderes tienen una excepción. Si hago una copia de algo que está muerto, no desaparece cuando agito la foto otra vez. De repente, me sentí mareado, asustado y enojado. No pude manejarlo. La única razón por la que mamá no habría desaparecido es porque mi verdadera mamá debía haber muerto. Tropecé y caí sobre el césped. Mamá corrió hacia mí e intentó ayudarme, pero la aparté. Parecía herida y confundida, pero no me importaba. No me importaba quién viera o quién pudiera descubrir mi secreto, no en ese momento. Solo empecé a llorar, a gritar y a golpear el césped con los puños. Hijo. Levanté la mirada. Mi papá estaba allí, afuera del auto, con la puerta abierta detrás de él. Miró de mamá a mí. Querido, creo que algo anda muy mal. Comenzó mamá. Está bien, cariño. Dijo papá, lentamente, observando a mamá con curiosidad. Tal vez notó los defectos en la copia. Dame un momento con él, ¿de acuerdo? Mamá asintió con incertidumbre, y papá se agachó a mi lado, colocando una mano en mi hombro. Papá. Dije con la voz entrecortada. No sabía si él sabía que mamá estaba muerta o no. Supuse que no, porque no parecía sorprendido de ver a mamá allí. Mamá está. Tu mamá está bien, hijo. Susurró papá en mi oído mientras se inclinaba cerca. Ella también está en casa, yo acabo de estar allí. ¿Tienes la foto contigo? Me quedé atónito. ¿Papá lo sabía? ¿Sabía sobre mí lo que podía hacer? Lentamente, levanté la foto de mamá. Papá, no entiendes. Dije, extendiéndole la foto con una mano temblorosa. Cuando una copia no desaparece, significa que... Papá tomó la foto y la agitó. Mamá desapareció. Mi mandíbula cayó. Papá sonrió y me abrazó con fuerza. Está bien, tu mamá está bien, y yo estoy aquí ahora. No entiendo, papá. Dije, aún aferrándome a él. Si sabías lo que podía hacer, si tú también puedes hacerlo, ¿por qué no dijiste nada? Papá se rió, sonando un poco nervioso. Porque no lo sabía, hijo. No hasta ahora, cuando vi a tu mamá aquí, con la ropa que tenía puesta la semana pasada, cuando la acabo de dejar en la casa hace 5 minutos. Y, por supuesto, tengo algo de experiencia detectando una copia. Papá y yo hablamos en el camino a casa. Papá dijo que había desarrollado sus poderes cuando era más joven también, pero nunca se le ocurrió que podrían ser hereditarios, porque nunca había oído hablar de nadie más que pudiera hacer lo que nosotros podíamos. Si la abuela o el abuelo podían hacer copias de fotos, papá ciertamente nunca lo descubrió. Le conté sobre Spiffy, y se sorprendió, pero me dijo que estaba equivocado al pensar que no se podían hacer desaparecer las copias de cosas que estaban muertas. Me dio una foto del abuelo y me dijo que lo intentara. Estaba asustado, pero me prometió que todo estaría bien, y finalmente lo intenté. Apareció un no abuelo, e inmediatamente agité la vieja foto antes de que no abuelo pudiera hacer preguntas. Desapareció. Le pregunté por qué no había funcionado antes, con No Spiffy y no mamá, si no tenía nada que ver con que el sujeto de la foto estuviera muerto, y guardó silencio por un minuto. Parecía que estaba pensando mucho, y finalmente me dijo que creía que probablemente era porque aún me estaba acostumbrando a mi poder.
Tal vez solo pasó porque aún estaba creciendo y cambiando, como cuando tu voz se quiebra de repente porque te está empezando a salir pelo ahí abajo. Eso fue lo que dijo, de todas formas. Pero ahora me pregunto. Copias. Las copias no siempre funcionan del todo bien. A veces, de vez en cuando, no Spiffy se vuelve loco y rueda por el suelo como si estuviera desquiciado. Soy Jeremy Brown. Aunque, a veces, me pregunto si tal vez soy no Jeremy Brown. Acabo de salir de un lago y caminé varios kilómetros hasta casa. Aún estoy húmedo, no he tenido tiempo de cambiarme de ropa. Hay tanto por hacer. Mi primera prioridad es tratar de encontrar a alguien que entienda por qué esto me ha pasado, y la mejor manera que conozco para hacerlo es contar toda la historia. Incluso si no hay manera de ayudarme, alguien necesita saber la verdad. Hace 3 años, era un hombre bastante feliz. Tenía un trabajo de oficina de 9 a 5, había escalado posiciones hasta tener un poco de autoridad. Claro, ser superior en el trabajo es genial, pero también conlleva mucha responsabilidad. Todos los días regresaba a casa con mi esposa y me preocupaba si las cosas que estaba aprendiendo sobre mi empresa aún valían la pena. El negocio era sospechoso, por decirlo menos, y no me gustaba ser parte de malas prácticas. Sin embargo, no podía renunciar. Tenía una esposa y una hija de 1 año en casa que necesitaban el dinero. No podríamos mantener la vida que llevábamos si dejaba el trabajo. Podía lidiar con eso, aunque me desgastaba, podía seguir adelante. Seguir adelante se volvió más difícil cuando supe que tendría que despedir a varios trabajadores para reducir costos. La mayoría de los trabajadores en mi lista eran relativamente nuevos, solo llevaban unos meses en la empresa, y la mayoría realmente necesitaba el trabajo. Los empleos de nivel más bajo no pagaban mucho, pero las personas que ocupaban esos puestos necesitaban ese dinero. Los trabajos en esta ciudad eran escasos. La parte peor de estos despidos sería despedir a Jacob Kinsey. Jacob era un tipo que había conocido brevemente en la universidad, y cuando solicitó el puesto, volvimos a conectarnos. Éramos amigables el uno con el otro, y cuando supe que estaba en una situación complicada, lo ayudé a conseguir el trabajo y decidió trabajar aquí en lugar de en otros lugares donde había solicitado. Le prometí estabilidad, y en poco más de 6 meses, mis palabras me traicionaron. Había pasado por un puñado de reuniones de salida cuando necesitaba un descanso. Me miré en el espejo después de salpicarme la cara con agua fría. Lucía cansado, pero mientras miraba mi reflejo fatigado, algo me sobrevino. Antes de darme cuenta, estaba sentado en mi furgoneta sintiéndome como si hubiera cruzado una montaña. Me acerqué al espejo y recordé las últimas horas. Por alguna razón, parecía que había perdido la noción del tiempo temporalmente. No me sentía como yo mismo. Estaba frío, controlado y conciso con cada trabajador que despedía. Cuando llegó el momento de Jacob, no mostré ninguna simpatía por el hecho de que este trabajo era todo lo que tenía para mantenerse a flote. Fui insensible. Me sentí horrible y decidí salir de mi auto y caminar 30 minutos hasta casa. Necesitaba tiempo para desestresarme antes de llegar a casa con mis preciosos ángeles. Le conté a mi esposa sobre los eventos del día y me dijo que me llevaría al día siguiente para que pudiéramos cambiar de auto. Quería llevar la furgoneta al supermercado. El día parecía transcurrir con la mayor simplicidad posible, pero aún me sentía culpable por haber estado en blanco y ser tan frío con todos esos empleados. Quizás el trabajo realmente me estaba afectando. Dormí para despejarme, y por la mañana todo parecía menos pesado. Amelia me llevó al trabajo, nuestra pequeña niña gorgoteaba feliz desde su asiento de seguridad. Me dejaron y ayudé a mover a la bebé hacia la furgoneta. Un beso de despedida y se fueron a la tienda. Estaba sentado en mi escritorio menos de 1 hora después cuando recibí la llamada. Un accidente automovilístico, Amelia no usó los frenos al bajar la pendiente. Mis 2 pequeños ángeles se fueron para siempre en un instante. No podía pensar con claridad, estaba hecho un desastre. Habría perdido mi trabajo si no me hubieran ofrecido unas semanas de licencia pagada. Lo perdí todo, todo se había ido.
Mi vida fue destruida en un violento impacto de metal contra metal. Intenté hacer frente, seguir adelante, evitar pensar en la tristeza que ocupó su lugar en nuestro hogar. No pasó mucho tiempo después del accidente cuando la policía vino a interrogarme. Encontraron evidencia de que los frenos habían sido manipulados. Les conté cómo habíamos cambiado de auto, y cuando me preguntaron si alguien me tenía rabia, los despidos vinieron de inmediato a mi mente. Dentro de 2 semanas, el culpable confesó. La policía entrevistó a todos los empleados que había despedido, y uno se quebró por la culpa de acabar con 2 vidas inocentes con un solo acto de rencor. Estaba destinado a ser yo, una manera de asustarme en mi camino a casa desde el trabajo, cuando cualquier accidente sería menor en las calles residenciales planas. Jacob Kinsey intentó causar un accidente para enseñarme una lección sobre romper promesas. Definitivamente me enseñó cómo los actos de venganza pueden transformarse fácilmente en eventos horribles. Su confesión solo me hizo sentir más culpable por la muerte de mi familia. Intenté seguir adelante, pero estaba tan concentrado en los procedimientos judiciales. Quería asegurarme de que el hombre que lastimó a mi familia recibiera la justicia adecuada. Aún había algo que parecía atormentarme de vez en cuando. ¿Quién era realmente el culpable de esto? Pasaron meses desde el accidente, la fecha final del juicio. Hoy, Jacob Kinsey ya no sería un hombre libre. Estaba en el trabajo ese día, estresado porque cualquier error por parte de las autoridades podría hacer que todo el caso se desmoronara. No dejaba de caminar de un lado a otro, revisando mis mensajes, completamente distraído de cualquier trabajo real. Necesitaba salir a caminar para despejarme. Al pasar junto a una ventana, vi mi reflejo desaliñado y de repente algo me invadió. Esto estaba mal. Me quedé en blanco nuevamente. De repente, estaba en mi auto conduciendo a 20 millas por encima del límite, reduje la velocidad y miré a mi alrededor en confusión por un momento. Vi mi reflejo en la ventana de una tienda mientras pasaba y comencé a recordar. En un ataque de rabia, había salido de la oficina y me había subido a mi auto. Estaba en camino a matar al hombre que asesinó a mis niñas. La prisión sería demasiado buena para él. Pero eso era una locura. No era un asesino, ni siquiera sabía que tenía ese tipo de ira dentro de mí. Ese evento me sacudió, pero lo superé. Jacob fue condenado. La vida continuó. Estuve miserable por un tiempo, pero las pocas veces que intenté acabar con mi propia existencia me resultó imposible. Algo atraía mi atención y me quedaba en blanco por un momento antes de darme cuenta de que había decidido no hacerlo. Algo dentro de mí seguía manteniéndome vivo, y traté otras maneras de seguir adelante. Eventualmente, todo parecía estar bien. Conocí a una chica casi un año después que es absolutamente maravillosa. Para entonces, ya no tenía incidentes en los que me quedara en blanco respecto a eventos. Su nombre era Julia y tenía su propia niña alrededor de la edad que habría tenido mi hija. Instantáneamente me enamoré de ellas. Hicieron la vida menos sombría, y Julia me ayudó tanto a sanar de la pérdida de mi familia, y poco a poco se convirtieron en mi nueva familia. Fue hace aproximadamente un año cuando lo noté. Cada vez que me miraba en el espejo, algo no estaba bien. Era como si no estuviera mirando del todo a mí mismo. Mis reflejos parecían moverse un poco más lento que yo. Traté de ignorarlo, pero lo noté más y más frecuentemente con el tiempo. A veces, de reojo, parecía que mi reflejo se burlaba de mí, como si se riera de mi nueva felicidad. Julia y su hija se mudaron conmigo, y estaba en camino de proponerle matrimonio. Sabía que la vida podía continuar, que mi esposa estaría orgullosa de que hubiera encontrado un nuevo pequeño ángel al que cuidar. Luego llegó la noche de la propuesta. Planeaba preparar una buena cena para Julia en casa. La pequeña Ana solo tenía 4 años y no se llevaba bien con las nuevas personas, así que era más fácil quedarnos en casa con ella. Todo estaba listo, tenía el anillo escondido en la cocina, la comida estaba en la estufa y Julia estaba dándole un baño a la bebé antes de dormir. Estaba sirviendo la comida cuando sonó el teléfono y Julia me pidió que vigilara a Ana en la bañera mientras ella hablaba. Miré mi reflejo al entrar al baño. Quería verme al menos decente cuando me arrodillara.
Mi reflejo tenía una expresión peculiar y, de repente, me sentí abrumado por la culpa de que estaba a punto de proponerle matrimonio a una nueva mujer solo 3 años después del accidente. Fue entonces cuando me quedé en blanco. Una vez más, estaba conduciendo mi auto cuando mi mente volvió a mí. Estaba a casi 1 milla de casa. Sabía por qué estaba allí. Seguí conduciendo, giré. Estaba tan cerca de donde necesitaba estar. Allí estaba, justo lo suficiente para caer en el borde de esta colina. Aceleré mi auto por el borde, decidido a acabar con mi vida en el lago. No podía soportar la culpa de haber reemplazado a mi familia. Amelia y mi bebé murieron por mi culpa, y Julia probablemente sería la siguiente. No servía para nada. Cuando mis ruedas delanteras pasaron el borde, eché un vistazo a mi reflejo en el espejo retrovisor. Me veía horrorizado. Una vez más, perdí la noción del tiempo. Estaba empapado y de pie en la orilla del lago. Mi auto no estaba a la vista, probablemente perdido en el agua. Estaba frustrado por no poder escapar de mi pasado. Estos pequeños momentos en blanco de tiempo perdido estaban arruinando mi vida, y aún no podía recordar cómo había salido de casa. Comencé mi penosa caminata a casa, mientras pensaba en formas de explicar mi falta de auto y mi extrema humedad a mi novia. Qué manera de arruinar mi plan de propuesta. Tendría que hacer mucho trabajo para asegurarme de que todavía me viera como alguien responsable. Me preguntaba si debía mencionar la culpa y el intento de quitarme la vida cuando entré por la puerta. Julia solía ser buena para ayudarme a superar esas cosas, y ella estaba justo ahí cuando entré. Fue entonces cuando todo lo que había olvidado volvió a mí. Alejándome de Ana mientras el agua subía en la bañera, yendo a la cocina al cajón donde había escondido el anillo, acercándome sigilosamente a Julia mientras colgaba el teléfono. La expresión de sorpresa emocionada en su rostro cuando me arrodillé, la expresión de horror cuando levanté un cuchillo y lo clavé en su abdomen en lugar de presentarle un anillo. Luego, conduje, huí. Sintiendo orgullo de haber castigado con justicia al hombre que fue culpable de la muerte de mi familia. Siempre fui yo quien debía sentir culpa por esto. Fue mi frialdad lo que causó que Kinsey actuara de manera tan impulsiva. No merecía a mi primera familia, y cada vez que me miro en el espejo, me recuerda por qué no merecía a mi segunda familia. Cuando tenía 10 años, vivía en un edificio de apartamentos que era bastante especial. Aunque había ascensores normales que abrían afuera de los apartamentos, en algunos de ellos había lectores de tarjetas que, siempre que tuvieras una tarjeta que funcionara, te llevaban a tu piso y abrían dentro de tu apartamento. Había 3 hogares en cada piso, así que había 3 ascensores, pero no me meteré en eso. Pero, esencialmente, la única forma de entrar a una habitación con esos ascensores era si tenías la tarjeta de tu apartamento. Mi mamá nunca dejaba de recordármelo, probablemente porque nunca recordaba llevarla cuando salíamos. La noche antes de que mi familia se mudara de la zona, nuestros amigos organizaron una fiesta para nosotros junto a la piscina del complejo. Justo cuando los padres estaban sacando el vino y se acomodaban en una conversación amena, la amiga A, el amigo B y yo decidimos que queríamos llevar una cama flotante gigante del apartamento de la amiga A, que estaba en el 1802, en el 18º piso. Entramos al ascensor, escaneamos la tarjeta de la amiga A y nos reímos de lo frío que estaba dentro del edificio después de salir del agua. Agarramos el flotador sin incidentes, y el amigo B y yo entramos al ascensor mientras la amiga A apagaba las luces. De repente, mientras sostenía el botón de abrir, el ascensor pitó 3 veces y sus puertas comenzaron a cerrarse lentamente. ¿Qué está pasando?, preguntó B, y yo sacudí la cabeza confundido mientras mi dedo presionaba el botón que no respondía. Clan. Podíamos escuchar a A gritando en protesta más allá de las paredes metálicas, pero la puerta no se abría. Le gritamos que volveríamos al primer piso y la encontraríamos allí. Ella aceptó y salió por la puerta de su casa para tomar uno de los ascensores normales. B, que se veía un poco incómodo, presionó el botón de 1. No funcionó.
Mientras estábamos allí temblando, las luces del ascensor se apagaron sin ni siquiera un parpadeo, y la máquina emitió un sonido de suspiro, como si se estuviera apagando. Estábamos solos en la oscuridad. Entonces, algo en el panel parpadeó. Suspiré de alivio. Pero al mirar más de cerca, noté que no era el botón de 1. Era 17. Se había iluminado por sí mismo. No estábamos demasiado preocupados, ya que la gente de otros pisos necesitaba usar el ascensor después de todo, hasta que B de repente recordó que nadie vivía en el 17º piso de 1702, y que nadie había vivido allí en la última década. Para nuestro completo y absoluto horror, sentimos que el ascensor descendía. Se detuvo de golpe, y las puertas se deslizaron silenciosamente hacia la oscuridad total. B y yo estábamos demasiado petrificados para movernos y nos acurrucamos juntos en la esquina del pequeño compartimento. Después de lo que pareció una eternidad, un leve chirrido resonó desde la oscuridad, y los pelos de la nuca se me erizaron. No me atreví a mirar más allá del marco de la caja metálica, pero justo cuando el eco del chirrido se desvaneció, hubo un golpe más fuerte. Y luego un ruido espeso y pegajoso, como el sonido de una masa húmeda siendo arrastrada y levantada a lo largo de una larga distancia. Golpe. Arrastre. Golpe. Arrastre. Los sonidos se detuvieron de repente. Saliendo de su letargo, B rápidamente levantó la mano y comenzó a golpear el botón de cerrar con todas sus fuerzas. De repente, los sonidos, inquietantemente cerca, comenzaron de nuevo, más rápido que antes. Golpe, arrastre, golpe, arrastre, golpe, arrastre. Justo cuando escuché los sonidos alrededor de la esquina y me enfrenté al ascensor, las puertas, de alguna manera, habían comenzado a cerrarse. Un enorme oso me golpeó de lleno en la cara, y cuando las puertas finalmente se encontraron, algo chocó contra el material impenetrable desde el otro lado, un sonido de golpe, inmediatamente reconocible para mí como el sonido de algún tipo de carne contra metal. B estalló en lágrimas, y el ascensor pareció descender lentamente. Cuando las puertas finalmente se abrieron, nos recibió una A irritada, exigiendo saber qué estábamos haciendo sin ella. Había llamado al ascensor desde el primer piso para venir a buscarnos. Me estremecí, sin querer imaginar qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Prometiendo que se lo contaría más tarde, pasé el resto de la noche sin atreverme a alejarme de las multitudes junto a la piscina. No se ofreció ninguna explicación a mí ni a mis amigos sobre esa noche, a pesar de nuestras preguntas. Ni de nuestros padres, ni del guardia de seguridad, que había trabajado allí durante las últimas 4 décadas, y mucho menos de nuestras asustadas mentes. Eventualmente, llegué a una conclusión simple. Aprovechándose de su vacuidad, algo maligno se había instalado en el apartamento 1702.